hermanos. Amén. Dios les bendiga una vez más. Amén. Aleluya. ¿Cuántos estamos contentos de estar en este lugar? Amén. Gloria a Démosle un Dios. fuerte aplauso al Señor. Sean todos bienvenidos a los que estamos aquí, a los que nos están escuchando por las redes sociales. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos y así como están de pie mis hermanos y son tan amables, abran sus Biblias en el libro de Filemón. Libro de Filemón. Vamos a leer en el capítulo 1, vamos a irnos al versículo 7. Filemón se encuentra atrás de Hebreos, para los que no son tan diestros para encontrar los libros en la Biblia. Cuando lo tengamos, contestemos con un fuerte amén. 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 Lo vamos a leer dándole siempre la honra al Padre, la honra al Hijo y a su Santo Espíritu. Y nosotros aquí en la reunión número 4 decimos Amén. amén. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Están ahí? Amén. Vamos al 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, del cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero para nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Tengan abierto el libro y vamos a ir estudiando lo que es la carta de Filemón. Amén. Amén. El pensamiento de esta noche yo le puse por nombre la esclavitud, siendo que Onésimo era un esclavo de Filemón. Y Pablo, cuando se encontraba preso en el Imperio Romano, en Roma, él escribe esta carta abogando, va dirigida a Filemón, abogando por Onésimo. En los tiempos antiguos, Onésimo fue un esclavo que vivió en una de las épocas más difíciles y crueles de la esclavitud humana. Se cree que en el Imperio Romano habían más de 60 millones de esclavos en los tiempos del imperio, ya que era habitual este tipo de práctica, ya que generaba el buen funcionamiento de la sociedad y también generaba riquezas para quienes poseyeran a estos esclavos. En aquellos tiempos, la mayoría de las personas que vivían en la sociedad libre practicaban este tipo de esclavitud. Tenían esclavos a su servicio, esclavos para el servicio en el hogar, esclavos para el servicio en las siembras, esclavos para el servicio de cargar mercadería, y los usaban hasta para usos sexuales, a las mujeres, a los hombres. Era una esclavitud horrible. Se cree que solo en Italia el 90% de su población eran esclavos. Imagínense la cantidad de esclavos que existían en ese tiempo. Eran más los esclavos que aquellos que vivían libremente en una sociedad hedonista donde se practicaba lo que era el martirio para los esclavos, ¿verdad? Y se practicaba ¿cómo les digo? La esclavitud para todo lo que requería la sociedad, ¿verdad? Especialmente. Estas personas eran muy oprimidas y vivían sumergidos en la opresión, tanto que el primer signo de rebelión era posible que la vida de ellos estuviera en juego.
Por eso es que en los tiempos de Onésimo, para que entendamos el trasfondo espiritual y el trasfondo de esta carta, podamos entender el peligro en los cuales Onésimo vivió y por qué Pablo trata de interceder por él para apelar para que Filemón no solo lo recibiera en su casa nuevamente, sino que le perdonara la vida. Filemón era uno de aquellos primeros cristianos que se convirtieron al escuchar a Pablo cuando se encontraba en Colosa y en Éfeso predicando la palabra. Se cree que en ese tiempo Filemón se convierte al evangelio. Filemón era un hombre adinerado que tenía muchos esclavos. Y Onésimo era uno de esos esclavos de Filemón. Onésimo, cuando nosotros estudiamos el trasfondo literario de la Biblia, encontramos de que Filemón se escapa de la casa, que Onésimo se escapa de la casa de Filemón porque le robó algún dinero o alguna joya y se escapa de la esclavitud y yéndose para Roma. ¿Por qué para Roma? Porque en una ciudad tan grande habían tantos esclavos que él se podía mezclar entre ellos y pasar desapercibido. Por esa razón, Onésimo se va para Roma. Se cree que cuando Onésimo conoce a Pablo, él era esclavo de Filemón. Entonces, de una u otra manera, cuando Pablo está predicando en Colosa, Filemón andaba con su jefe, con su patrón. Y de una u otra manera escuchó el evangelio. Y ya en Roma, él se convierte al evangelio. Él se convierte en un colaborador de Pablo. Aleluya, gloria a Dios. Y Pablo dice, recibe a Onésimo como a mi hijo. No es que Onésimo sea hijo biológico de Pablo, sino que dice, así como en otra ocasión habla de Timoteo, recibe a este mi hijo Timoteo. Pablo está hablando que ellos eran hijos espirituales, ya que ellos habían venido al conocimiento de la Biblia a través de las predicaciones de Pablo. ¿Me van siguiendo, verdad? Dice Pablo, en quien engendré en mis prisiones. Pablo se encuentra preso en Roma y Onésimo se convierte en un colaborador. La carta a Filemón es datada al mismo tiempo que fue datada la carta a Colosenses y la carta a los Efesios. Se cree que Onésimo acompañó, ¿verdad?, a Pablo y acompañó a Tíquico, que también era otro colaborador de Pablo, en los cuales Pablo escribe estas cartas para ser enviadas para la iglesia de Éfeso y la iglesia de Colosa, y aprovechando el viaje, ¿verdad?, porque Éfeso y Colosa se encontraban cerca y en Colosa vivía Filemón, él manda la carta a Filemón, aprovechando el viaje. Muy bien. ¿De qué manera una persona podía llegar a ser esclavo? Había muchas maneras. Una de aquellas maneras es que naciera de una madre que era esclava. Pues al nacer de una madre esclava, automáticamente te convertía en un esclavo. Otra manera de ser esclavo es que tú cometieras un delito muy grave y perdieras tu ciudadanía por aquel delito que habías cometido, ¿verdad? La otra manera, existían 4 maneras. La tercera manera es que tú fueras ciudadano de una región que fuera conquistada por otra región y automáticamente sometida a la esclavitud. En otras palabras, si tú nacías, por ejemplo, por decir así, en España, pero España era conquistada por Francia, los españoles se convertían en esclavos de los franceses, ¿verdad? Y tú como ciudadano español, en ese momento te convertías en esclavo de los franceses. ¿Me van siguiendo, verdad? Sí. Aleluya.
Otra manera de convertirte en esclavo era porque tenías una deuda muy grande. Eras un deudor. Y la única manera de pagar era convirtiéndote en esclavo para pagar a través de tu servicio, ¿verdad?, el dinero o la ofensa que tú habías cometido. En esa manera tú venías a ser esclavo. Y la última manera de poder ser esclavo es que tus padres te vendieran cuando tú eras un niño. Entonces, en el imperio habían 60 millones de esclavos. Era grande la esclavitud que había, ¿verdad? Se cree que en el imperio se hacían mercadería de las almas, ¿verdad? Hacían mercadería de los hombres y de las mujeres. Sí. El precio rondaba entre 500 a 60,000 denarios. Wow. El precio era alto, de 500 a 60,000 denarios. Todo dependía de la fuerza o para qué tú lo necesitabas, ¿verdad? El rubro de que tú lo necesitabas. Si tú tenías una parcela y necesitabas a alguien que te ayudara en la recolección de frutas, tú ibas al mercado a buscar esclavos fuertes, jóvenes, que te ayudaran a sacar la cosecha. Y entre más fuerte y más galante mirabas, así era tu precio, ¿verdad? Entonces ese precio de los esclavos dependía de eso, ¿verdad? ¿Me van siguiendo, verdad? Amén. Aleluya. Onésimo se fuga de la casa de Filemón. Y al fugarse de la casa de Filemón, corrió el peligro de ser atrapado. ¿Qué les pasaba a un esclavo cuando era atrapado? Lo primero que les pasaba es que al ser atrapado se les ponía un fierro caliente con la letra F, que significa fugitivo, en la frente. De tal manera que cualquier persona que mirara a esta persona con ese sello en la frente, se daban cuenta que era esclavo. Pero también los amos de estos esclavos tenían en particularidad un sello que les pondría en la parte de atrás o en la mano, que los identificaba como esclavos de una determinada finca o de una determinada casa. ¿Verdad? ¿Me van siguiendo? ¿verdad? Onésimo tenía la firma de Filemón en su espalda, que le pertenecía a Filemón. Aleluya. Cuando esta persona era atrapada y le pedían los documentos, ¿verdad?, y él no podía demostrar que era una persona libre porque tenía un sello de esclavitud, en ese momento se iban a los libros y miraban a quién le pertenecía esta persona. Automáticamente les ponían un sello de fugitivo en la frente y llamaban al dueño de este esclavo. Al ser comunicado al dueño del esclavo, el esclavo tenía la potestad de castigar, de azotar, de dejar que se muriera de hambre, de tirárselo a los perros, de crucificarlo, si era necesario, de tal manera que fuera un castigo que evitara la rebelión de los demás esclavos que existían bajo su control. Entonces, Pablo, evitando todas estas tragedias posibles que le podían suceder a Onésimo, escribe una carta y se la manda. Miren lo que le dice Pablo. Tengo gran gozo, estoy en el versículo 7, y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, en otras palabras, Pablo le dice, yo tengo la potestad apostólica para pedirte perdón directamente por Onésimo. Pero yo no quiero, dice Pablo, yo no quiero usar esta libertad en Cristo para mandarte a que lo liberes. No, dice Pablo. Más bien, en el versículo 9, te ruego por amor.
siendo como soy, dice Pablo, yo ya soy un anciano. Y además estoy preso. ¿Qué puedo hacer yo? Sé que tengo la libertad de pedírtelo en Cristo, de que lo liberes, pero yo apelo a tu amor, apelo a tu misericordia, apelo a que tú eres un hombre de Dios y que tú puedes practicar ese amor y esa misericordia de la cual Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros. Aleluya, amén. ¿Verdad? Amén. Pudiéndote obligar por mi apostolado, yo no me aferro a eso, sino que te ruego y apelo al amor, a que tú hayas sido transformado por el amor de Dios. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí es útil. ¿Por qué le dice Pablo en otro tiempo te fue inútil? Porque un esclavo que no cumpla lo que su amo le dice es inútil. Y qué casualidad que el nombre de Onésimo significa útil. Miren bien cómo va la cosa. El nombre significa útil. Pero Onésimo en su rebelión se había convertido en un inútil. ¿Me van siguiendo, verdad? ¿O ya se durmieron? El cual, dice Pablo, te vuelvo a enviar. Tú pues recíbelo como a mí. Se cree de que Filimón, cuando se convirtió al evangelio, era un hombre que quedó agradecido con Pablo. Porque ¿quién no puede estar agradecido con una persona que lo guíe al conocimiento de la verdad? Sí, amén. Cualquiera de nosotros estamos agradecidos con nuestros pastores, con nuestros líderes, amén, o con aquel que Dios utilizó como miembro, ¿verdad?, de bendición o canal para el conocimiento de Dios. Sentimos un afecto especial por estas personas. Asimismo, Filimón sentía este afecto especial por Pablo, porque Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para traerlo al conocimiento de la verdad. Muy bien. Yo quisiera retenerlo conmigo, dice Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones y por el evangelio, ya que él y Tíquico era el correo de Pablo. La carta a los filipenses, ¿quién la llevó? Fue Tíquico, fue Timoteo y también Onésimo. La carta a los corintios se cree también que Onésimo llevó estas cartas. No se me confundan, hermano. Tíquico era una persona y Eutico es otra persona. Tíquico era el colaborador de Pablo. Eutico fue aquel que se durmió en una ventana escuchando el sermón de Pablo, ¿verdad? Tíquico era un hombre, Eutico era un joven. Aleluya. No se me confundan, son dos personas diferentes. Amén. ¿Me van siguiendo, verdad? Amén. Aleluya. Estoy en el 14. Pero nada quise hacer sin tu conocimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo está explicando aquí. Quiero que tu favor no sea por necesidad, o sea, por quedar bien conmigo. Ya que ya está aquí, pues ni modo, lo vamos a recibir. Entonces, eso se convierte en una necesidad. Dice Pablo, yo no quiero que el favor con él sea por necesidad, por quedar bien conmigo. No, yo quiero que sea, dice él, voluntario. Corazón. Nazca del corazón. Aleluya. Porque quizás, dice, miren esta frase que usa Pablo. Pablo es un apóstol anciano de Jesucristo, uno de los mayores conocedores del reino y de la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Pero miren en el versículo 15 que es lo que él dice. Porque quizás, en esa palabra quizás está abriendo un paréntesis. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. En otras palabras, no sabemos si esta era la voluntad de Dios, que se escapara de tu casa
para que viniera el conocimiento de Cristo y luego regresara a ti, ya no como un esclavo, sino como un predicador, sino como un hombre preparado en el conocimiento de Dios y para el servicio de la obra. No sabemos cuáles son los caminos de Dios, le dice Pablo en esta frase a Filemón. Amén. No sabemos, porque los caminos de Dios son tan altos que los nuestros. Amén. Porque los pensamientos de Dios son tan altos que los nuestros. Amén. Entonces, Así es. Aleluya. no sabemos si ese era el objetivo principal de Dios para motivar a Onésimo a que se rebelara y se escapara de la esclavitud. Aleluya. Solo Dios lo sabe, dice Pablo. Él no está diciendo con certeza este es el camino. No, él dice quizás. Porque los caminos de Dios, ¿quién los conocerá completamente? Nadie. Nadie con certeza sabe cuáles son los caminos de Dios al 100%. Así es. Amén. ¿Están conmigo, verdad? Amén. Aleluya. Y dice, recíbelo, ¿verdad? Para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si me tienes en alta estima, si me quieres a mí, recíbelo como si fuera yo. Le está diciendo Pablo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dice Pablo. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, le dice Pablo. Me van siguiendo al diálogo que tiene Pablo aquí. Tú también me debes a mí, le dice Pablo. Pero ponlo a mi cuenta. ¿Verdad? Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo, en esta carta, apela y le dice a Filemón que tenga misericordia por Onésimo. Y aquí entramos en el mensaje. Onésimo fue transformado por Cristo, pero no lo eximió de sus obligaciones legales. Onésimo se convierte en un siervo de Jesucristo. Pero al convertirse en un siervo de Jesucristo, esto no lo exime de seguir siendo un esclavo. Porque legalmente, él era un esclavo. Amén. Gloria a Dios. ¿Me van siguiendo, verdad? Amén. Ahora muy bien. En algún momento Martín Lutero dijo estas palabras. Todos los que estamos aquí y los que están por allá a través del teléfono, todos en algún momento hemos sido onésimos. Todos. En algún momento éramos esclavos. Así es. Amén. En algún momento vivíamos una vida en esclavitud. ¿Qué dice el libro de Romanos 6? Romanos 6, 17 al 19 dice: hablo como humano, porque vuestra humanidad debilita. Así que como para iniquidad presentad vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para el servicio de la justicia. Por gracia a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Estoy leyendo el 17. Dice, en otro tiempo éramos esclavos. En otro tiempo, Félix, Marisela, éramos esclavos. Mario, éramos esclavos del pecado.
Aleluya. Y al convertirnos en esclavos del pecado, nuestros miembros o nuestra vida en sí giraba alrededor de lo que nos ordenaba nuestro amo. Sí. ¿Me van siguiendo? Sí, Un amén. esclavo hace la voluntad De su amo. de su amo. Sí. Y este cuerpo, dice la Biblia, que fue vendido al pecado. Amén. En otras palabras, todo lo que nosotros practicábamos antes de venir a Cristo era en obediencia a nuestro amo y Señor, el pecado, Sí. que moraba Yo lo en nuestros reprendo. cuerpos y que eran ordenadas por se puede decir, por el Dios de este mundo, y que el Señor lo reprenda por el enemigo. Y todo aquel que no ha aceptado a Cristo se encuentra bajo la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás. Así lo retrata la Biblia. No hay otra manera de retratar a una persona que no ha nacido de nuevo, Amén. a una persona que no ha aceptado a Cristo, Así es. a una persona que vive en la concupiscencia y deseo de la carne, de lo que es la carne. Está bajo el yugo de la esclavitud y de los deseos del diablo. Y que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Aleluya. En el nombre de Gloria a Dios. Dios. Así Miren lo es. que dice Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos libra de la esclavitud en la que nos encontramos. Sí, amén. ¿Cómo Cristo logró que nosotros dejáramos de ser esclavos? A través de un rescate, a través de un pago. Y a esto se le llama que nos redimió del pecado. O sea, nos rescató, nos compró a precio de sangre de la esclavitud en la que nos encontrábamos del pecado, y nos ha trasladado al mundo de la luz, a un mundo donde ya no somos esclavos del pecado, a un mundo donde venimos a ser libres por la sangre del Cordero. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La liberación de esta esclavitud se resume en una sola cosa: la muerte sustitutoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Jesucristo se convierte en el sustituto Así es. y viene a pagar esa condena que tú y yo nos merecíamos, Amén. y muere en la cruz por ti y por mí. Aleluya. Miren lo que dice el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Versículo 14. Quiero que lo leamos del 13 primero. Miren lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, o sea, todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y miren el 14, lo maravilloso que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Había un acta, había un decreto judicial
lo mismo que Onésimo, contra nosotros había un acta de decreto judicial, en la cual, así como a Onésimo se le declaraba esclavo, así también había esa acta declarando que Marisela, que Félix, que Mario, que Yuli éramos esclavos del pecado. Así es. Por lo tanto, pertenecíamos a nuestro amo Satanás, y que el Señor lo reprenda. Amén. Sí, así es. Oh, gloria a Dios. Cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que lo primero que Cristo hace Amén. es sellarnos con ese fierro de propiedad del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Señor, amén. 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 Venimos a convertirnos en propiedad de Jesús, Aleluya. en propiedad de Dios. Amén. De lo cual, judicialmente, la Biblia dice que somos justificados en la cruz del Calvario a través de la muerte de Jesucristo. En ese momento se llevó mi juicio, se llevó tu juicio y se llevó el juicio de nosotros. Ustedes saben que lo primero que una persona para ser abogado estudia es derecho penal o derecho romano. Y dentro de esos estudios se estudia la culpabilidad y el juicio, valga la redundancia, de aquel que cometió un delito. Es decir, si a mí me llevan a juicio por haberme robado una gallina y me llevan delante de un juez y comprueban mi culpabilidad, y el dictamen de aquel juez para cumplir la ley es la silla eléctrica para Mario, en el momento que a mí me sientan en esa silla y me electrocutan y yo muero, ¿qué es lo primero que hace el fiscal? Agarra aquel folder que había, aquel expediente que había, y lo rompe. ¿Por qué? Porque ya se llevó a cabo la justicia a través de la muerte en aquella silla eléctrica. Pero ¿qué sucede si 7 días después yo me le aparezco al juez y le digo, hey juez, aquí estoy de nuevo? El juez no va a poder decir otra vez. ¿Por qué? Porque ya se llevó esa sentencia mía. Y según la ley, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen. Nadie, porque ya se llevó esa sentencia. Y la sentencia del cristiano se llevó en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. En el momento que Cristo era colgado en aquel madero, tus pecados y mis pecados también estaban siendo colgados en aquel madero. Dice, el acta de los decretos que había contra mí y contra ti, y que nos era contrario, en otras palabras, que nos decía que éramos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué nos merecíamos nosotros? La muerte. Porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si yo peco, para que se cumpla la justicia de Dios, ¿qué tiene que pasar? Tengo que morir, ¿verdad? Para que la justicia de Dios se lleve a cabo, tengo que morir. Ahora, Cristo cuando muere en la cruz está muriendo por mí. De esa manera está cumpliendo la justicia de Dios a través de su muerte en la cruz. Y en ese momento mi expediente, el acta que decía que yo era pecador, está en la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Gloria a Y Dios. cuando Cristo resucita al tercer día, nosotros resucitamos con Él. Aleluya. ¿Y qué sucede? Esta acta queda anulada. Aleluya, amén. Anulada. Y dice la Biblia que despoja al Satanás
de cualquier derecho que tenía contra mí. Aleluya. Despoja a los principados. Amén. Despoja a las potestades. Amén. Aleluya. Porque yo ya no soy reo ni soy esclavo. Porque yo me convierto, aleluya, en esclavo de Cristo. Ya no soy esclavo del diablo. Aleluya. Y que el Señor lo reprenda. Amén. Y esto fue lo que pasó con Onésimo. Onésimo, Pablo le dice a Filemón, recíbelo ya no como esclavo, recíbelo como uno de tus hermanos. Aleluya, como uno de mis colaboradores. Podemos observar y podemos, ¿verdad?, tomar una relación de lo que sucedió con Onésimo con lo que sucede con cada uno de nosotros. Según el estudio interno, se dice que Onésimo, Filemón lo recibió, pero ya no como esclavo, sino como un hermano. Y que Onésimo se convirtió en un obispo. En otras palabras, se convirtió en un pastor de la iglesia creciente de Colosas. Se convirtió en un pastor. Y Filemón se convirtió en un colaborador fiel de Onésimo. Ya no lo miró nuevamente como, hey, tráeme el agua, tráeme la toalla. No, mi hermano pastor, ¿cómo está? Porque en Cristo Jesús, todo lo que el enemigo nos roba, nuestra identidad, Cristo nos da una nueva identidad. Amén. Y Cristo dice, adereza mesa delante de tus angustiadores. Amén. Porque aquellos que te angustiaban, aquellos que te oprimían, aquellos que querían esclavizarte a ti y esclavizarme a mí, ya no podrán. ¿Por qué? Porque Cristo nos liberó de toda opresión. Cristo nos quita el yugo de la esclavitud. Amén. Y ya no venimos a ser esclavos, Así es. sino que venimos a ser hijos Amén. de Dios. Venimos a ser hijos. Sí, así es. Gracias a Jesús. A Él sea la gloria Y la honra. y a Él sea la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Esa acta de los decretos, mi hermano, que era contraria a nosotros, ya no existe. Amén. Nosotros, Dios nos ha llamado al servicio de su obra, ya no como esclavos, sino que nos llamó y apela a su amor y a su fidelidad, para que nosotros le sirvamos por amor, le sirvamos con devoción, le sirvamos porque nosotros queramos. Aleluya. Ya no tenemos que venir y poner otra vez la cabeza en el yugo de la esclavitud, en donde el enemigo quiere que nosotros vivamos y no levantemos esa cabeza. Dios nos llamó para ser libres, para adorarle en su presencia, para gozarnos con Él en cada momento. Aleluya, mi hermano. Espero que esta meditación de esta noche le sirva y le ayuda a entender que ya no somos esclavos. Amén. Por lo tanto, no podemos vivir como esclavos. Ya no podemos pensar como esclavos. Amén. Pensemos como hijos. Amén. Y empecemos a vivir Como hijo. como hijos, Amén. con cultura de reino. De reino. Aleluya. Dios me le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.